¿Alguna vez te has preguntado por qué el rey Salomón, conocido por su sabiduría, nos advirtió tan claramente sobre ciertas mujeres? Salomón, el hombre que tuvo 1000 esposas y concubinas, no solo fue el rey más sabio de Israel, sino también uno de los más complejos personajes de la Biblia. Su vida, marcada por un profundo entendimiento y por decisiones controvertidas, ofrece lecciones que trascienden el tiempo y resuenan en la actualidad. Salomón, en su reinado, acumuló una cantidad asombrosa de riqueza y poder. Pero quizás lo más fascinante y a la vez desconcertante de su historia es su relación con las mujeres. Según la Biblia, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras, lo que llevó a un desenlace trágico en su vida espiritual y política. Pero, ¿por qué decidió advertirnos sobre ellas? La Biblia nos cuenta que estas mujeres fueron una de las principales razones por las cuales Salomón se desvió del camino de Dios. Estas relaciones no solo lo alejaron de sus raíces religiosas, sino que lo llevaron a adorar dioses paganos, algo que Dios había prohibido estrictamente. Salomón, a pesar de su inmensa sabiduría, cayó en la trampa del placer y el poder, perdiendo el favor divino. En el libro de Proverbios, muchos de los cuales se atribuyen a Salomón, encontramos advertencias claras sobre ciertos tipos de mujeres. Estas advertencias no son para denigrar a las mujeres en general, sino para señalar comportamientos específicos que pueden llevar a un hombre por el mal camino. Salomón nos advierte contra la mujer adúltera, la que seduce con palabras suaves, pero cuyo camino lleva a la destrucción. La historia de Salomón es un recordatorio de que incluso los más sabios entre nosotros pueden caer si no se mantienen firmes en su fe y principios. Salomón no solo nos advierte sobre las mujeres que podrían desviarnos, sino que también nos enseña sobre la importancia de discernir con quien compartimos nuestra vida. No es solo una cuestión de sabiduría, sino de la capacidad de reconocer cuando estamos siendo influenciados negativamente. Pero, ¿qué podemos aprender de esto hoy en día? En una sociedad donde las relaciones se han vuelto cada vez más complejas, las enseñanzas de Salomón son más relevantes que nunca. Nos insta a ser cautelosos, a no dejarnos llevar por la apariencia o las palabras dulces, sino a buscar la verdad y la sinceridad en nuestras relaciones. La advertencia de Salomón también tiene un profundo significado espiritual. No se trata solo de evitar a ciertas mujeres, sino de mantener nuestra relación con Dios como prioridad. Cuando permitimos que algo o alguien nos desvíe de nuestro camino espiritual, estamos en peligro de perder nuestra conexión con lo divino, como le sucedió a Salomón. Salomón, al final de su vida, reflexionó sobre sus decisiones y escribió el libro de Eclesiastés, donde admite que muchas de las cosas que persiguió eran vanidad, una persecución del viento. Este reconocimiento de su propio fracaso es un testimonio poderoso de la importancia de mantenerse fiel a Dios y a nuestros principios, independientemente de las tentaciones que enfrentemos. El mensaje de Salomón es claro: nunca debemos permitir que nada ni nadie nos aleje de nuestro propósito y de nuestra relación con Dios. Las advertencias de Salomón no son solo para los hombres, sino también para las mujeres, recordándonos que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto profundo en quienes nos rodean. Hoy, al reflexionar sobre la vida de Salomón y sus advertencias, es crucial que consideremos nuestras propias vidas y relaciones. ¿Estamos permitiendo que algo nos aleje de nuestra fe? ¿Estamos rodeándonos de personas que nos inspiran a ser mejores o de aquellos que nos desvían del camino correcto? En conclusión, la historia de Salomón no es solo una advertencia, sino una invitación a la introspección. Nos llama a examinar nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras relaciones. A través de su experiencia, Salomón nos insta a ser sabios, no solo en conocimiento, sino en nuestras elecciones diarias. Porque al final, la verdadera sabiduría no reside solo en lo que sabemos, sino en cómo aplicamos ese conocimiento en nuestras vidas. La advertencia de Salomón no se limita a evitar a personas que puedan desviarnos de nuestro camino espiritual, también se extiende a cualquier cosa que pueda distraernos de nuestras metas y propósitos. Hoy en día,
esas distracciones pueden venir en muchas formas: el materialismo, el deseo de poder o incluso la búsqueda de placer a corto plazo. Salomón nos enseña que, aunque estas cosas puedan parecer atractivas en el momento, su búsqueda puede llevarnos a la pérdida de lo más valioso, nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. Al examinar la vida de Salomón, vemos a un hombre que, a pesar de tenerlo todo, riqueza, poder y sabiduría, se sintió vacío al final de su vida. Esto es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no se encuentra en las cosas temporales, sino en lo eterno. Salomón, en sus escritos finales, expresa un profundo arrepentimiento por haber permitido que su corazón se alejara de Dios debido a las influencias externas, particularmente de las mujeres con las que se relacionó. Este arrepentimiento nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos priorizado lo temporal sobre lo eterno? ¿Cuántas veces hemos dejado que las influencias externas nos desvíen de nuestro verdadero propósito? La historia de Salomón nos insta a hacer un balance de nuestras vidas y a reorientar nuestras prioridades hacia lo que realmente importa. Además, el mensaje de Salomón es particularmente relevante en el contexto de las relaciones. Nos recuerda la importancia de elegir sabiamente a las personas con las que nos asociamos. Las personas que dejamos entrar en nuestras vidas tienen el poder de influir en nuestras decisiones, nuestro carácter y, en última instancia, en nuestro destino. Salomón, a través de sus propias experiencias, nos advierte que no todas las relaciones son beneficiosas, algunas pueden llevarnos por un camino que nos aleje de nuestros valores y principios. Para aquellos que buscan aplicar la sabiduría de Salomón en sus vidas, es importante considerar no solo sus advertencias, sino también su arrepentimiento. La Biblia no solo nos muestra a Salomón como un rey sabio, sino también como un hombre falible que cometió errores, pero que al final reconoció la vanidad de sus caminos y volvió su corazón hacia Dios. Este reconocimiento es una lección clave para todos nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a Dios. Salomón, en su reflexión final, nos insta a recordar que la verdadera felicidad y satisfacción no se encuentran en las riquezas, el poder o las relaciones terrenales, sino en una vida vivida en alineación con la voluntad de Dios. En resumen, la vida de Salomón es un recordatorio poderoso de la importancia de mantener nuestra fe y nuestros principios como nuestra guía principal en la vida. Sus advertencias sobre las relaciones y las influencias externas son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo, y nos ofrecen una hoja de ruta para navegar los desafíos de la vida con sabiduría y discernimiento. Al final del día, la historia de Salomón nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de un corazón que busca a Dios en todo momento y en todas las decisiones que tomamos. Para aquellos que buscan aplicar la sabiduría de Salomón en sus vidas, es importante considerar no solo sus advertencias, sino también su arrepentimiento. La Biblia no solo nos muestra a Salomón como un rey sabio, sino también como un hombre falible que cometió errores, pero que al final reconoció la vanidad de sus caminos y volvió su corazón hacia Dios. Este reconocimiento es una lección clave para todos nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a Dios. Salomón, en su reflexión final, nos insta a recordar que la verdadera felicidad y satisfacción no se encuentran en las riquezas, el poder o las relaciones terrenales, sino en una vida vivida en alineación con la voluntad de Dios. En resumen, la vida de Salomón es un recordatorio poderoso de la importancia de mantener nuestra fe y nuestros principios como nuestra guía principal en la vida. Sus advertencias sobre las relaciones y las influencias externas son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo, y nos ofrecen una hoja de ruta para navegar los desafíos de la vida con sabiduría y discernimiento. Al final del día, la historia de Salomón nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de un corazón que busca a Dios en todo momento y en todas las decisiones que tomamos.